Amables televidentes de todo el país, muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente hoy martes 11 ya de noviembre del 2020. Importante recordarles que aquí en Guayaquil, la CNEL pide a los usuarios apersonarse a las oficinas a hacer sus respectivos convenios de pago. Pues en 8 días exactamente se iniciarían los cortes de servicios básicos por el no pago de planillas. Muy importante y a tener en consideración. Y la mañana siempre es más grata en la compañía de mi amigo y compañero de fórmula, José Luis Arévalo. José Luis, qué gusto compartir contigo. Buenos días. Muchísimas gracias, Luis. Indudablemente que es recíproco. Estamos listos para informar. Que tengas muy buenos días. Y estamos, como tú dices, con lo prosaico. Claro que sí, lo prosaico de la vida, que es la información. El exasambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, no podrá ser sentenciado en ausencia por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, cabe anotar que en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. Recordemos que por este mismo caso, Daniel Mendoza deberá permanecer 4 años, 2 meses en prisión. El exasambleísta Daniel Mendoza no pudo evadir a la justicia acusado por el delito de delincuencia organizada en relación a la construcción del hospital de Pedernales. Mendoza pudo haber permanecido tras las rejas de 7 a 10 años, pero al haber movido la ficha del tablero y ser parte de la colaboración eficaz, logró una rebaja a 4 años 2 meses. Precisamente la propuesta salió de la Fiscalía General del Estado. Es otra figura que se aplicó y por tanto se solicitó al juez que se valore la misma y ellos han sido acreedores a las rebajas de ley. En lo que no se muestra dispuesta a ceder la fiscal Diana Salazar es en la pretensión que se baje el monto económico de $8 millones como parte de la reparación integral que se deberá cancelar, de acuerdo a la participación de los sentenciados, hasta el momento 8 con Mendoza. Bueno, siempre van a cuestionar cuando creen que se ha perjudicado al bolsillo. Es precisamente el enfoque de la investigación. Afectar al bolsillo de las estructuras, porque la delincuencia no se organiza únicamente para hacer deporte. La delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos. Avanzando con el proceso legal, este martes en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio para los 7 restantes procesados que insisten en su inocencia y no se acogieron a la colaboración eficaz, entre quienes está el exasambleísta Eliseo Azuero y Jorge Jalil, ex subsecretario del Servicio de Contratación de Obras. La defensa del ingeniero Jorge Jalil el día de hoy presentará un anuncio de 134 testigos y 50 pruebas documentales que serán presentadas en la audiencia de juicio. Buscará y solicitará el sobreseimiento del ingeniero Jalil porque él no participó en estos hechos delictivos. Una persona en ausencia no puede ser sentenciada por el delito de delincuencia organizada, quedando el proceso hasta el llamamiento a juicio, y es lo que por el momento le beneficia a Eliseo Azuero y Jorge Jalil, al estar prófugos de la justicia ecuatoriana. Informó Héctor Romero. Y el movimiento Justicia Social deberá cumplir con primarias y evacuar impugnaciones para poder calificar sus candidaturas. Este proceso podría culminar a finales de diciembre, complicando el cronograma de elecciones, según la autoridad del CNE. Veamos. Es precisamente el tiempo que demore todo el proceso de elecciones internas, aceptación de precandidaturas e inscripción de las mismas, lo que podría complicar el normal desarrollo de las elecciones de 2021. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, pues que son 2 movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. Es así que a los plazos de 5 días para que se realicen sus elecciones internas, 2 más para aceptar las precandidaturas ante un delegado del Consejo Nacional Electoral y 8 adicionales para la inscripción formal, se deberá resolver 2 impugnaciones planteadas por Creo y el Partido Social Cristiano. Hasta que termine esta impugnación viene el proceso de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral y ahí viene un planteamiento de otros recursos sobre la aceptación o negativa de inscripción de las candidaturas
y realmente estaremos terminando estos procesos en diciembre, más o menos por fines de diciembre. Pero desde esta organización política, más allá del problema que se pueda generar en los tiempos para la impresión de papeletas y el resto de procedimientos, se mantienen en que se ha cumplido con todo y es legítima su participación. Ha sido un proceso largo para nosotros el tema de inscripciones y ya les cuento que hemos pasado prácticamente 3 aceptaciones del contencioso electoral para llegar hasta acá. Es debido a esos fallos del Tribunal Contencioso Electoral que Álvaro Noboa podrá postularse como candidato a la presidencia de la República, auspiciado por la lista 11. Como Justicia Social, ahora él es nuestro candidato, ahora es la persona quien nos representa. Y en todo esto el CNE no ha podido rechazar que los movimientos que en su momento fueron eliminados de participar ahora puedan hacerlo. Esto a pesar de complicarse el proceso eleccionario. La respuesta es porque las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral que habilitaron nuevamente a las organizaciones políticas cuestionadas son vinculantes, de última instancia y de cumplimiento inmediato. Informó Javier Rosero. Y escuchen con atención, en el hospital del IES, al sur de Quito, se reciben diariamente 100 pacientes con sospecha de COVID-19. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran llenas. A esto se suma que todos los días al menos 20 niños también requieren atención por cuadros respiratorios. Tenemos los detalles. En la carpa para atención de pacientes con sospecha de coronavirus encontramos a Mariela junto a su pequeño hijo. Ambos solicitando ayuda a los galenos, pues en casa ya hay una paciente positiva, la madre de ella. Venimos porque nosotros, como estuvimos en contacto con ella, pues tenemos los síntomas, estamos con dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Mi hijo perdió el gusto, el olfato. Sí, él estaba con un poco de fiebre. Mariela nos cuenta que todos sus pequeños tras el resultado empezaron a presentar los síntomas. Ahorita nos hicieron llenar unos documentos, un papel con información de mis hijos para internarles y poderles valorar mejor. Ellos son parte de los tantos niños que se atienden aquí en el hospital del IES al sur de Quito por COVID o sospecha de COVID. Estamos en un promedio diario de 20 pacientes. Pero ya dentro del hospital la situación sigue siendo complicada. Hugo Espejo, subdirector médico crítico, nos cuenta de la cantidad de pacientes que reciben diariamente. Nos mantenemos atendiendo aproximadamente 100 pacientes diarios. Es por ello que han adecuado espacios como este, una cafetería para atender a más enfermos. La cafetería tiene 20 camas, cada una equipada con su oxígeno. Aquí incluso hay pacientes críticos que llevan más de 2 meses con respiradores artificiales. Y es que en esta casa de salud hay 3 unidades de cuidados intensivos, de las cuales las 3 están llenas. Nos mantenemos en un semáforo rojo, en terapia intensiva. Espejo cuenta que tras el último feriado, la cantidad de pacientes que por hoy se atienden han ido incrementando. Sí, obviamente ha habido un incremento, pero esperamos un poquito de mayor golpe la próxima semana, ¿no? Sin embargo, los picos de atención de pacientes se registran en la mañana y en la tarde, todos con los mismos síntomas. Tengo un poco de malestar del cuerpo, me dolió un poco el cuerpo y un familiar dio positivo para COVID. Informó Marilyn Jaramillo. Y a propósito, según el representante de los médicos voluntarios en Quito, se registran diariamente 700 enfermos por COVID, mientras que a nivel nacional existen 175.711 casos confirmados del coronavirus. Aglomeraciones y más aglomeraciones que se repiten todos los días, que elevan aún así más el riesgo de contagio por coronavirus. Y a pesar de que se le pide a la ciudadanía evitarlas, ellos hacen caso omiso, como que no pasara nada. Y es que han transcurrido 9 meses desde que se registró el primer caso de COVID en Ecuador. Y según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento se contabilizan 175.711 casos confirmados, con 12.849 víctimas mortales entre confirmados y probables. Las provincias donde existe mayor cantidad de enfermos son Pichincha, epicentro de la pandemia, con 62.195 pacientes positivos. Asimismo, aquí se registra la mayor cantidad de muertes por COVID, 1.829. Pero ¿cuántos enfermos diarios hay en la capital por COVID? El doctor Ismael Espinosa, representante de los médicos voluntarios, nos explica. Hoy es cuando más tenemos trabajo. Hoy hay cifras de que existen 700 contaminados diarios de la ciudad de Quito.
pero seguido está Guayas, con 22.883 pacientes enfermos. De allí, Manabí, con 11.650 y Azuay con 10.900. Ahora que más del 60% de los enfermos son pacientes entre 20 a 49 años. Recuerde que la pandemia no ha pasado y es indispensable respetar las normas para evitar que estas cifras continúen en aumento. Informó Marilyn Jaramillo. Y escuchen con mucha atención, la Comisión Europea anunció que firmará un acuerdo para asegurar hasta 300 millones de dosis de la vacuna experimental contra el coronavirus que está siendo desarrollada por BioNTech y Pfizer. Mientras tanto, en España se registraron 512 nuevos decesos por el virus. El anuncio fue hecho por la presidenta de la rama ejecutiva de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien señaló que la Comisión autorizará el acuerdo este miércoles, luego de trabajar sin descanso para garantizar dosis de posibles vacunas en los últimos meses. La funcionaria afirmó que una vez que esta vacuna esté disponible, el plan es desplegarla rápidamente a todas las partes de Europa. Se habla de más de 300 millones de vacunas. En Reino Unido, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, dio a conocer que el país estará listo para iniciar un programa de vacunación masiva contra el COVID-19 el próximo 1 de diciembre, si se confirma la idoneidad de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech o alguna otra. El gobierno británico ha encargado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que permitirían inmunizar a un tercio de la población del país, unos 20 millones de habitantes, dado que cada persona requiere de 2 dosis. Por otro lado, en Brasil, las autoridades sanitarias detuvieron los ensayos de la vacuna china contra el COVID-19, elaborada por Sinovac, debido a un incidente adverso ocurrido el 29 de octubre. El organismo no dio detalles del hecho, pero indicó que estos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros acontecimientos clínicamente significativos. Mientras tanto, la pandemia no da tregua. España registró 52.386 casos nuevos y 512 fallecimientos en un día, con lo que la cifra total de los contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1.381.000 y la de muertos a 39.345 en ese país europeo. Esta situación ha llevado a que varias comunidades autónomas extiendan el toque de queda. En Francia, un hospital ambulante perteneciente al Centro Hospitalario Universitario de Toulouse ha sido desplegado en Bayona para descongestionar los servicios de urgencia ante el aumento de los casos de coronavirus. Se trata de una innovación tecnológica que cuenta con 5 salas y puede albergar hasta 18 pacientes. Los riesgos sanitarios que supone mantener las clases presenciales durante la pandemia llevaron a decenas de estudiantes a manifestarse en la capital París. La protesta terminó con violentos enfrentamientos con la policía y con destrozos a vehículos y quema de contenedores, informó Wilber Quiñones. Y seguimos con más de información internacional y les contamos que el legislador del Partido Acción Popular, Manuel Merino, juró este día martes como nuevo presidente de Perú ante el Pleno del Congreso, que previamente aprobó la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Merino asume la presidencia hasta el 28 de julio del año 2021, en que entregará el poder al mandatario que resulte electo en los comicios generales convocados para el 11 de abril del 2021. Previamente fueron detenidas por lo menos 30 personas, mientras que varias resultaron heridas durante protestas registradas contra la asunción de Merino en apoyo a Vizcarra. Los manifestantes tuvieron lugar en la zona central de Lima, donde fueron desplegados unos 600 policías que lanzaron bombas lacrimógenas para así dispersar a los ciudadanos. Luisa. Bueno, José Luis y amables televidentes, hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir en Perú. Hasta tanto, nosotros nos quedamos aquí en Guayaquil porque vamos a darle paso de inmediato en exteriores a Jorge Salazar. Jorge, un gusto saludarte. Buenos días. Indícanos dónde te encuentras a esta hora de la mañana y cuál es tu reporte. El país te escucha. Adelante. ¿Qué tal? Siempre es un gusto saludarla, Luisa, Mayrita, José Luis y amables televidentes, fuerte abrazo. Pues estoy ubicado en la 9ª etapa de la Ciudadela Alborada, norte de Guayaquil. Por favor,
me ayudan con un video de una cámara de seguridad que muestra lo siguiente. Ayer en la mañana se produjo una persecución entre un agente de la Policía Nacional y un supuesto delincuente quien, cual gacela, sale a precipitada carrera, ingresa a una peatonal de este sector, pero a pesar de todo esto el uniformado logra neutralizarlo, lo arrestaron y luego se determinó, se pudo visualizar en el sistema que este sujeto registra 2 antecedentes, 2 detenciones anteriores, la primera por el robo agravado y la otra por el delito de asesinato. Recién hace un año fue detenido por un homicidio y se desconoce por qué razón nuevamente andaba por las calles y ayer en la mañana asaltando a un habitante de este sector, delito que fue frustrado por la Policía Nacional y se llevaron esta sorpresa de que hace un año estuvo detenido por asesinato. Sin mostrar el rostro de los moradores, conversamos en este momento. Buenos días, caballero. ¿Lo sucedido ayer es un hecho aislado o esto ocurre con frecuencia? Con frecuencia. Con frecuencia ocurre. El ladrón ya fue detenido. Sin embargo, él me pide a mí el guardia que vaya a verlo a él. Yo no puedo hacer eso, mi estimado. ¿Cómo que vaya a ver la cara de él si él sale? Como aquí las leyes son una desgracia. Porque si ya 5 veces ha robado, ¿para qué más fragancia? Pues? Suficiente con las 5 que ha hecho, pues. Porque es que me pidió que yo vaya y lo vea a él. No, pues, tampoco así, pues. Yo estoy dando mi vida, pues. Gracias. Los habitantes de este sector nos han enviado varios videos que dejan de manifiesto la forma en que operan los delincuentes. Amigo, buenos días. Buenos días. ¿Desde hace qué tiempo esto se tornó tan peligroso? Bueno, ya tiene esto como más de un mes, porque en la pandemia que estamos viviendo, parece que ellos también tomaron las precauciones para no contraer el COVID. Pero ya ahora ya se sienten sin dinero y entonces ahora sí comienzan a trabajar. Y es tanta la sinvergüencería de ellos que vienen al mismo lugar y los mismos. Entonces pedimos encarecidamente, me he enterado ahorita de que la municipalidad puede poner un botón de pánico para que nos ayude de esa manera y tener un respaldo para todos los vecindarios. Muchas gracias. Esto ocurre en la etapa número 9 de la Ciudadela Alborada, norte de Guayaquil. Ya escucharon, al parecer es un grupito de delincuentes que ha escogido este sector para hacer de las suyas. Amiga, buenos días. Buenos días. Sí. Coméntenos, me dicen que no solamente asaltan a personas ni roban accesorios de carros o en casa, incluso cometen otros delitos. Sí, se roban focos, se sacan todas las cosas de por aquí, comienzan a estar amenazando, robándose celulares, carros. Atracan a cualquier persona. Entonces esta situación ya se ve demasiado fea. Nosotros también estamos pensando poner también, aparte del botón de pánico, poner lo que es la seguridad de la alarma comunitaria, que esto nos ayuda a todos los vecinos a estar más precavidos. Aparte, también han robado otros lugares. Pues una odontología también nos robaron y se hicieron el secuestro. Amigo, muchas gracias. Entendemos la preocupación de los habitantes de este sector, quienes han hecho un cese a sus actividades para denunciar esto. Me encuentro con el coronel Lenín Peralta, jefe subrogante del distrito Modelo. Buenos días. El supuesto delincuente ayer que fue detenido intentó disparar a un agente policial. Sí, en efecto, ayer se da un evento en donde hay un delito flagrante, en donde hay el alerta temprana oportuna. El personal policial llega, el compañero en moto lo confronta, se evita el robo, pero este ciudadano con un arma de fuego apunta al compañero policía. Frente a esto, el compañero reacciona, inmediatamente sale corriendo, se lo logra detener más adelante, en donde deja botando el arma después de un reconocimiento del sector, se puede ubicar el arma de fuego. Ya cuando se detiene al ciudadano, al agresor en este caso, se puede determinar según los datos que posee una detención en el 2019, en enero del 2019 por asesinato en flagrancia y otro ahora en febrero de este año 2020 por robo agravado. Disculpa, lo que hace presumir es que esta persona entonces no fue sentenciada, de lo contrario no estaría en las calles. Lógicamente, algún tema estuvo ahí que pasó, que el ciudadano volvió a salir a pesar de que registra en los antecedentes la detención como por el delito de asesinato. Frente a esto, como policía, tenemos ayer oportunamente el compañero hace el procedimiento, neutraliza al ciudadano y evita la agresión. Ahora,
nosotros como policía también vamos a presentar una denuncia por tentativa de asesinato y también por la tenencia ilegal del arma de fuego. Oficial, en el video se ve al uniformado que al parecer va cojeando. ¿Sufrió alguna herida, alguna lesión durante la persecución? Gracias a Dios no sufrió ninguna herida. Es un paso en falso que da al momento que empieza a correr porque él corre, entonces... Va cojeando un poco. Sí, como está con botas, parece que en algún filo se dobla el tobillo un poco, pero él continúa hasta poderlo detener al ciudadano. Listo, coronel Peralta, muchas gracias. Ya escucharon entonces la preocupación de los habitantes del sector y también la preocupación de la policía, porque están persiguiendo y capturando a personas que registran historial delictivo y que por el delito, en el caso puntual de este sujeto del video, por el cual fue detenido hace un año, no da pues para que esté nuevamente en las calles y no haciendo cosas buenas, sino en esta ocasión asaltando a un habitante de este sector. Esto evidentemente preocupa a todos. Ojalá se tomen correctivos. Luisa, Mayrita, José Luis y amables televidentes, me despido con este sabor amargo. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Esperemos que así sea. Estoy convencido que van las autoridades precisamente a ponerle más énfasis al tema delincuencial. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos contigo si así la información lo amerite. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero ¿qué tendremos al volver? Bueno, les pedimos que sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de la captura de 2 presuntos autores de un asesinato contra un sujeto cometido el pasado domingo en el corazón de Guayaquil, en pleno centro de la urbe porteña. Todos los detalles tras la pausa en la noticia Primera Emisión. Muy bien, estamos de vuelta, amables televidentes. Son exactamente las 7:26 de la mañana. Nosotros seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Atentos. Capturan a los 2 presuntos autores del asesinato de un sujeto cometido este domingo en el centro de la ciudad de Guayaquil. El general César Zapata informó que los aprendieron tras ser atendidos en una clínica privada. El móvil del crimen habría sido una disputa de territorio por tráfico de drogas. Veamos. Llegaron ensangrentados pasadas las 18 horas del domingo a una clínica del norte de Guayaquil tras ser heridos de bala por Justin Steven M., a quien ejecutaron con 7 disparos en las calles Piedrahíta y Pedro Moncayo. Ellos dijeron que fueron víctimas de un asalto. Con características similares a las que participaron en este asesinato. La DINASED ya estaba tomando el respectivo procedimiento y efectivamente luego de un trabajo investigativo se llega a determinar que ellos fueron los que participaron. Dieron así con Eric S. y Ayrton A. El segundo tiene antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En 2017, este martes les dictaron prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos. General, ¿se presume un ajuste de cuentas? Sí, nosotros presumimos eso porque las características da para que lleguen a un sitio donde estaban haciendo deporte, este ciudadano tenga antecedentes por el tema del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el sitio hay incertidumbre y temor. Sí, porque algunas han pegado los fierros. Y mire, yo siempre estoy sentada ahí. A la hora que pasó eso, estuviera bien muerta. Mientras tanto, los ciudadanos Alfonso C. y Jorge S. fueron atendidos en el Hospital Luis Bernaza y una clínica privada en el centro de Guayaquil. El segundo, según la policía, tiene antecedentes penales, pero no ha sido vinculado al proceso judicial por este asesinato. Todavía no se ha logrado vincularle, pero les repito, ya con esto que fueron ubicados estos 2 ciudadanos, ya prácticamente comienza a abrirse la investigación. Sobre los detenidos también se analiza su presunta participación en un crimen cometido en Durán el pasado 4 de octubre. Todo está bajo investigación, informó Jorge Escobar. Y escuchen con atención, aíslan a un adolescente acusado de presunta violación sexual en Loja. Su víctima sería una menor de 13 años de edad. Una menor de edad fue presuntamente abusada sexualmente en la parroquia El Tambo del cantón Catamayo. Según la denuncia efectuada por su padre, el presunto agresor la habría llevado a un sector baldío cerca de su vivienda para consumar el acto. Manifestado que un ciudadano se había acercado a su domicilio y a intimidarlo, obviamente, ¿no? A proceder a intentar tocarla
y abusar sexualmente de la menor. El adolescente agresor de 14 años de edad fue localizado de inmediato y llevado al Centro de Adolescentes de Infractores en Loja. Se solicitó el internamiento preventivo de esta adolescente infractor y también medidas de protección a favor de la víctima. El caso se encuentra en investigaciones y de encontrarlo culpable al agresor, la sentencia sería de 4 a 6 años de reclusión. Donde se da inicio obviamente ya a la investigación para más adelante obviamente formular cargos ya con todos los indicios que se recaben en esta etapa. En Loja informó Marcela Constante Brito. Muy bien, son las 7:30 de la mañana, seguimos con más información, presten mucha atención. Organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad con el objetivo que se despenalice el aborto en casos de violación de forma generalizada. Además, solicita la suspensión de todos los procesos penales por aborto en contra de mujeres. Veamos. Con consignas, tambores y portando pañuelos verdes. Así llegaron organizaciones de mujeres hasta la Corte Constitucional en el centro norte de Quito para presentar una demanda de inconstitucionalidad con la cual buscan legalizar el aborto en casos de violación. Estamos demandando el inciso 2 del artículo 150 del COIP, en específico la frase que establece para una mujer que padezca discapacidad mental por ser discriminatoria, violar tanto los derechos humanos de las mujeres con discapacidad al generar y reproducir estereotipos sobre ellas y de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que no tienen discapacidad mental y que también merecen que sus derechos humanos se garanticen y poder decidir qué decisión tomar frente a un embarazo producto de violencia sexual. Una acción que preocupa a organizaciones pro vida por cómo se podría tratar el tema en este alto tribunal, que es la última instancia. Confían en que sea defendiendo la vida desde la concepción, tal como lo establece la propia Constitución. Realmente preocupante. Sus decisiones son vinculantes, no hay otra vía una vez que se pronuncia. Pienso que tienen que ser más firmes en ceñirse a lo que establece la misma Constitución, porque si ellos no son los garantes de la Constitución y de los derechos humanos, no tenemos ya a nadie más a quien ir. Además, los colectivos de mujeres solicitaron a este alto tribunal medidas cautelares para que se paralicen procesos judiciales a mujeres acusadas de aborto, lo que a decir de Luna sería improcedente. Que mientras definen qué es lo que sucede con la penalización del aborto, suspendan el procesamiento de mujeres por aborto en este país hasta que se vea que efectivamente eso no sea una vulneración de los derechos constitucionales. Que no vendrían al caso, porque el porcentaje es absolutamente mínimos, de 0,38%. Fue en el 2019 que la Asamblea Nacional trató y aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, este tema no sufrió cambios. Continúa estableciendo que en Ecuador el aborto sigue siendo punible, excepto en 2 casos. Para evitar un inminente riesgo en la vida de la mujer embarazada, y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. En Quito informó Adriana Rojas. La Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional dio un plazo de 48 horas al Ejecutivo para reformar los artículos 10 y 40 del Reglamento de Ley Humanitaria, con el objetivo de beneficiar a los profesionales de la salud. De no tener una respuesta favorable, los galenos anuncian que reactivarán los plantones hasta ser escuchados. Por unanimidad, tanto los integrantes de la subcomisión como los representantes de la salud rechazaron la propuesta de las carteras de Estado e hicieron un llamado al presidente de la República. No acepta ni aceptará el planteamiento que el día de ayer hicieron los delegados técnicos de los ministerios de Salud, de Trabajo, de Economía y Finanzas a través de sus delegados. Fueron claros y enfáticos los técnicos a decir que necesitaban 15 días para emitir estos normas y acuerdos. Nosotros no estamos en esa línea de seguir dilatando este tema que es necesario que se cumpla y se ejecute. Anunciaron 48 horas de plazo para que el Ejecutivo revise esta reforma. Estamos determinando plazos máximo hasta el día viernes. El Ejecutivo tenga la posibilidad
de presentar esa reforma al reglamento y dar alternativa a los profesionales y trabajadores de la salud. Por su parte, los representantes del sector de la salud recalcaron que de no tener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, reactivarán los plantones hasta que puedan ser escuchados. Nosotros seguiremos con los plantones dentro que la ley nos permite, porque han tenido que pasar 4 meses para recién empezar a hacer algo. Los asambleístas plantearon además un posible juicio político contra los ministros de Finanzas, Trabajo y Salud. Dentro de esta misma subcomisión vamos a empezar a tramitar el juicio político por incumplimiento de la ley en lo que está establecido en la ley humanitaria, el artículo 25. Exhortando a las autoridades del IES para que vuelvan a contratar a los trabajadores y profesionales de la salud que han sido desvinculados. Con este pedido empieza la cuenta regresiva para obtener una respuesta por parte del Gobierno Nacional. Informó Sara Naranjo. Vamos a cambiar completamente de tema para indicarles que cámaras del sistema Ojos de Águila captaron distintas infracciones y accidentes de tránsito en las calles de Guayaquil. Enseguida los informes de estos sucesos. Las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana captan todo y en esta ocasión logran grabar a varios sujetos, los cuales en las calles Chimborazo y García Moreno en Guayaquil se los divisó consumiendo alcaloides. Se les anunció que una multa se les podía imponer de seguir haciéndolo. Está prohibido el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Evite ser sancionado por la autoridad competente. En las calles Leonidas Plaza y Chambers ocurrió exactamente la misma historia. Les recordamos que está prohibido el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Evite ser sancionado por la autoridad competente. Pero en otra parte de Guayaquil, en el centro, varios patinadores en una de las vías principales son grabados. Uno de ellos pierde el control y se golpea contra el piso. Esto generó sorpresa entre los compañeros, para que pocos minutos después llegue una ambulancia a darle los primeros auxilios. Fue trasladado hasta una casa de salud. Y en las calles Venezuela y Tungurahua, un choque entre un bus y un taxi se generó, quedando todo captado. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. De vuelta con ustedes con más información para contarles que 2 vigilantes de la CTE se salvaron de morir luego de que el vehículo en el que iban chocó contra un camión que frenó repentinamente en la vía Buena Fe Quevedo en la provincia de Los Ríos. Los uniformados resultaron heridos y recibieron ayuda de otros conductores que pasaban por el lugar. Fueron momentos de desesperación cuando vieron a los 2 uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador heridos. A uno lo colocaron en la calzada para darle los primeros auxilios. Y el otro estaba ensangrentado en el asiento delantero del automóvil. Tranquilito, papá, tranquilito. Algunos conductores que pasaban por el kilómetro 217, cerca del recinto Los Ángeles, en la vía Buena Fe Quevedo, provincia de Los Ríos, colaboraron junto a otros compañeros de los agentes de tránsito. Según testigos, ellos se impactaron contra un camión que era conducido por un ciudadano que supuestamente, sin tomar las medidas respectivas o necesarias, frenó para ingresar a una hacienda, provocando este siniestro de tránsito. Los vigilantes que se retiraban de la jornada laboral fueron trasladados a una casa asistencial cercana. Ellos sufrieron heridas tanto en sus extremidades inferiores, tórax y cabeza, mientras que el conductor del otro automotor implicado escapó de este sitio, según el informe de la institución de tránsito, informó Charlie Pisa. Y cámaras de seguridad revelaron el accionar de 2 sujetos quienes de forma violenta roban a un transeúnte en el sur de la capital de la República. Los delincuentes se bajaron de un vehículo amarillo que, según los testigos, era un taxi informal.
El libreto delictivo se repite a diario, solo cambian los actores. En esta ocasión, cámaras de seguridad revelaron paso a paso el accionar de varios sujetos, quienes a media mañana fueron protagonistas de un violento asalto a mano armada. El afectado caminaba por la calle César Chiriboga. De pronto aparece un carro amarillo tipo taxi, cuyo conductor detiene su marcha metros más adelante. Se observa bajar a dos sujetos, quienes van directamente sobre la víctima. Dos negros lo han estado cogiendo al hombre justo en ese sector de ahí. El joven intentó defenderse, pero los delincuentes estaban armados, así lo comentó uno de los vecinos, quienes salieron cuando escucharon gritos de auxilio. Los choros nos ven, nos llaman sapos y nos amontan un cuchillo. Valientes como solo ellos lo son, regresan sin mucho afán, se suben al vehículo amarillo y se van. Al afectado le quitaron el celular. Los delincuentes están utilizando las fachadas de los taxis informales para poderse infiltrar en la ciudadanía. Las cámaras jugaron en contra de los delincuentes. Está identificado el vehículo, con la placa saltaron los datos. Se trata de un carro pintado de amarillo con rótulo de taxi, es decir, circula de forma informal, no pertenece a ninguna compañía legalmente autorizada. Estamos haciendo estrategias para conversar con el municipio y que se intensifiquen los controles, más que todo a los taxistas informales. Los videos ya están en manos de agentes de la Brigada Anticriminal. Equipos de inteligencia están desplazados a lo largo del distrito metropolitano de Quito. Esperan dar una pronta respuesta a la comunidad que a diario desayuna, almuerza y se acuesta con miedo del accionar delictivo. Existe un sinnúmero de informalidad, inclusive estos taxis ni siquiera a uno les ponen placas, no les ponen placas, utilizan papeles que ponen en el parabrisas y realmente eso es las fachadas que tienen estos delincuentes para pasar desapercibidos. Lo único cierto es que la utilización de este tipo de vehículos disfrazados de taxi se han convertido en la fachada perfecta del accionar delincuencial. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen a 5 personas presuntamente implicadas en el delito de expendio de alcaloides en varios operativos ejecutados en distintos cantones del Guayas. Julio César Saona hizo la cobertura y nos entrega la información. Los operativos se intensifican en los distintos cantones de la provincia del Guayas. En esta ocasión, en Daule y Milagros se enfocaron las acciones para poder desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Es por ello que 5 personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, tras tratar de comercializar con drogas. En un inmueble ubicado en la ciudadela La Pradera, sujetos no identificados estarían comercializando sustancias sujetas a fiscalización. Identifican un inmueble en el cual se estaría comercializando dichas sustancias. Al tratarse de un delito flagrante, se intervino un domicilio en el cual se procedió a la aprehensión de varias envolturas plásticas y cápsulas conteniendo en su interior sustancias sujetas a fiscalización. De ahí a determinar los vínculos que tendrían con más personas dedicadas a este delito. Aseguran que este tipo de actos son denunciados y tras semanas de investigación se aplican las acciones respectivas. Como evidencias en este caso, se encontró 250 gramos que realizadas las pruebas de campo dieron positivo para heroína, una motocicleta marca QMC, una mochila color negro, un terminal móvil. En el cantón Daule se realizó la aprehensión de un ciudadano de 2 vehículos y también de alrededor de 148 gramos de heroína. Los sospechosos fueron trasladados hasta la Fiscalía para profundizar aún más con las investigaciones, informó Julio César Saona. Gracias, amable, excelentes por seguir en sintonía. 7:54 de la mañana. Vamos con más información. Desarticulan una banda de estafadores por redes sociales y llamadas telefónicas. Esto en Ibarra, provincia de Imbabura. La investigación reveló que las llamadas salían de un centro de rehabilitación social. Yo le entrego a su sobrino, usted en un gesto de saludo me entrega el respectivo voucher, el comprobante, y yo le entrego a su sobrino y le entrego a usted directamente el arma. La llamada telefónica dura en promedio 10 minutos. Un hombre con acento extranjero que no se identifica habla con el familiar inventando una historia para obtener dinero. El audio se viralizó en redes sociales. Entonces usted me dirá, ¿le va a colaborar sí o no? No necesito nada más. Ya. Usted me dice,
Ya. El sargento y otro. Teniente, otra vez le indico, teniente, no. Para asegurar el éxito de la estafa, antes se contactan con el supuesto detenido indicándole que apague por 1 hora su móvil y le convencen con una oferta tentadora. Dicen que le llaman de una operadora que tiene que apagar por 1 hora el teléfono y que le van a recargar $100. Entonces, cuando apaga esta persona el teléfono, creyendo que es cierto que le van a recargar $100 de saldo, es cuando empiezan a hacer las llamadas a los familiares. Tras varios días de investigaciones de campo, fueron detenidos en la ciudad de Ibarra 4 personas, quienes serían parte de la red de estafadores. Los agentes de la judicial les cayeron cuando iban a cobrar un dinero. Técnicas investigativas revelaron que las llamadas eran originadas desde el interior del Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Áchilas. Siempre es que Fuerzas Armadas o Policía Nacional tienen detenido a un sobrino, a un hermano, a un hijo con un arma de fuego. Uno de los detenidos fue reconocido por una víctima que sí cayó en el engaño, incluso entregó una suma de dinero. Para asegurar el éxito de la estafa, se hacen pasar por policías, funcionarios de salud, incluso de Fuerzas Armadas. Por ello, un llamado a la ciudadanía para que no crean ciertos mensajes que están saliendo en las redes sociales respecto a funcionarios policiales que están solicitando algo a cambio. Fuentes policiales revelaron que esta manera de estafa se viene manejando desde el interior de los centros carcelarios de Santo Domingo de los Áchilas y de la regional de la Tacunga. A tener cuidado, en la mayoría de los casos los datos los obtienen en redes sociales. El comprobante y yo le entrego a su sobrino y le entrego a usted directamente el arma. En Quito informó Iván Casamen. Y elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a una adulta mayor durante un incendio forestal ocurrido en Cuenca, provincia de La Suay. Fue en la vía Cuenca-Molleturo en donde se detectó el incendio forestal. Hasta el sitio se trasladaron integrantes del Cuerpo de Bomberos para poder sofocar las llamas. Dura tarea le tocó a los miembros de la Casaca Roja, aplacando el fuego. Sin embargo, en medio de todo este hecho, la preocupación apuntó a una anciana que vivía en la zona y que antes de que el incendio llegue hasta su vivienda, fue rescatada por autoridades de seguridad. La mujer fue trasladada hasta una casa de salud en donde fue atendida por galenos, pues el incidente la desesperó y desorientó. Se trataba de una persona de 72 años, y que continuaron las labores para controlar el fuego. No se registraron víctimas en este hecho, informó Julio César Saona. Y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, se une a la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Esto en contra de la violencia de género a través de la aplicación móvil Juntas. Esta tecnología permitirá a las víctimas alertar sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo su vida. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones pone a disposición su aplicación móvil Juntas, que entrega a las víctimas información para conocer y entender los signos de violencia de género, las medidas de protección disponibles y fortalece los canales de ayuda cercanos. Tiene la forma de inscribir 4 números telefónicos de las personas que la mujer sienta que puede contar, y el momento en que se sienta agredida o vulnerable puede enviar un mensaje que sale con el mensaje de ayúdame o el que le pongan y además con la posición georreferenciada. Destaca la importancia del uso de la tecnología como una herramienta para pedir ayuda de manera silenciosa y así salvar una vida. Está la lista de las casas de acogida para que puedan identificar cuáles están cerca de donde ella se encuentra. Llamada directa al 911 para poder poner cualquier tipo de denuncia. Y por último, también existe ahí un test. Te dice si vives o no vives en una situación de violencia de género. Porque puede ser muy difícil para la mujer asumir que la persona que amas es quien te agrede. Esta iniciativa es impulsada por la Fundación de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Durante la pandemia, Azuay ha sido una de las provincias que más violencia de género ha registrado. 8 de cada 10 mujeres en la provincia de Azuay ha tenido algún tipo de violencia. Entonces eso determina que es un espacio para trabajar muchísimo. Y las 144 empresas que forman parte de la Cámara han encontrado la necesidad de hablar de esto dentro de las empresas. Entonces en las empresas se van a hacer charlas sobre cómo identificar, cómo apoyar, quitarnos del tabú de hablar sobre estas circunstancias. Informó Roselena Vasconés. Un tema importante, sin duda. Así finalizamos la primera emisión de la noticia.
Pero ya regresamos, retornamos ahora con la noticia en la comunidad. Ya está el licenciado Hugo Gavilanes, Mayra Montaño y luego Rosalena Vázquez aquí en la señal de RT. Que tengan un buen día.